Mucha atención a los consejos que vamos a brindar ahora en esta primera nota en la mañana de lunes de Buen Día Uruguay. Ya mismo recibimos a Mariela Vivone, vocera de Bomberos. Muchas gracias por estar aquí, Mariela. ¿Cómo estás? A las órdenes, bien. Bueno, ya escuchabas a Nubel, temperaturas muy bajas, los uruguayos que van a buscar calefaccionar sus ambientes de diferente forma. Y hablando de diferente forma, ¿no? Hoy se apela a todo tipo de calefacción. Puntualmente, ¿cuáles son los casos más frecuentes en los que Bomberos ha tenido que actuar en los últimos años cuando sucede un accidente de estas características? Sí, ahora con estos fríos que se vienen, todos utilizamos diferentes tipos de calefactores, dependiendo el lugar, la parte económica y demás, Por supuesto, ¿no? Desde los braseros, que utilizan braseros adentro de las casas, lo que se aconseja es no utilizarlos adentro, en caso que es lo único que tengamos, utilizarlos y después apagar y después ingresar a la vivienda. De todas maneras, hemos tenido muchos inconvenientes con aparatos de calefacción eléctricos. Utilizan una misma toma para colocar determinados aparatos, ya sea estufa y eso, y obviamente que la resistencia y el consumo es tal que va a producir algún cortocircuito. Claro. De todas maneras, también utilizan lamentablemente esos tipos de aparatos de calefacción, ya sea eléctricos, a gas, a estufa, leña, que ahora vamos a hablar, para secar ropas, como decía su colega anteriormente, y se olvidan de esa ropa, y obviamente que si está cerca se va a prender fuego y a posterior incendio y demás. Lo que se aconseja es justamente hacer un mantenimiento y una inspección en todos los aparatos de calefacción, ya sea eléctricos, por ejemplo. Los de estufa a gas, que tienen una pequeña llama al descubierto, también tienen un riesgo importante. Tienen que tener un mantenimiento para que no haya un desprendimiento de gas y posterior muerte de alguna persona, o dependiendo de la intensidad y la liberación de ese gas, quizás una explosión. Claro, lo ideal sería en el caso de los aparatos a gas que incluso cuenten con una inspección técnica previa, ¿verdad? Exactamente, y tampoco, o sea, también no tenemos que dormir con ningún tipo de aparato. El más seguro, digamos, si la instalación eléctrica está bien, es el aire acondicionado. No olvidarse que cuando tenemos una llama al descubierto está consumiendo oxígeno. Nosotros consumimos oxígeno y siempre es aconsejable tener un ingreso mínimo de aire para justamente no tener ese ambiente vicioso. Claro, Mariela, y por ejemplo, en el caso de que comience por alguno de estos incidentes que mencionabas, un fuego leve, digamos, de no mucha entidad, mientras se llama a bomberos, se llama al 104 o al 911, ¿qué debería hacer el usuario de estos calefactores? Claro, depende. Si es una situación eléctrica, obviamente que tiene que bajar la llave y utilizar agua si tiene agua, ¿no? En caso que sean estufa a gas, apagar de inmediato la llave de gas. Tratar de siempre llamar a bomberos, pero intentar apagar ese fuego para que ese fuego no se transforme en un incendio bastante importante, que se destruya toda la casa y que pueda ocasionar una lesión o una muerte. Bien, y advertir, por ejemplo, invierno es época de narices tapadas, pero también se debe advertir, por ejemplo, una pequeña fuga de gas que sabemos que por el olor la podemos detectar, y en ese caso, ¿qué se hace? ¿Se trata de ventilar la habitación? Exactamente, se trata de ventilar la habitación rápidamente, apagar la llave de la válvula, en este caso, si es garrafa de GLP de 13 kilos, y después llevar a un técnico responsable y que realmente sea técnico de ese tipo de instalaciones. Lo que pasa a menudo también son con las estufas a leñas, que normalmente no usamos los chisperos, nos descuidamos por cualquier cosa y cae una pavesa encendida en un sillón que es altamente tóxico y rápidamente va a propagarse el incendio. Hay algo que quizá por haberlo visto, ya sea alguna vez en televisión o en una película, la gente a veces apela a un elemento como puede ser un mantel o una sábana, pensando que eso puede llegar a apagar una leve llamita, pero esto en realidad puede ser más contraproducente. Exacto, depende de la situación. Si estamos hablando de llamas, por ejemplo, en el quemador o en estufa de leña, ya es muy complicado hacerlo eso. Lo que se aconseja es justamente enfriar esa zona con agua. O sea, el agua en casi cualquiera de los casos. Dependiendo, no debemos tener la parte eléctrica influenciando en ese tema y tampoco líquidos inflamables. Después sí se utiliza el agua.
El tema del ducto de chimenea también, ya sea de un parrillero, en este caso estamos hablando de una estufa a leña, deben hacer un mantenimiento periódico. ¿Para qué? Para evitar que ese hollín se acumule en el ducto de chimenea y después se pueda prender fuego. Y hay otra cosa que tiene que ver con el irnos a dormir, a veces también, ¿no? El frío, las altas horas, bueno, llaman al sueño y a mantenerse calentito y eso pues genera un problema también. Exacto. Nuestra vida ahora es mucho más acelerada que antes. Entonces siempre digo lo mismo. Antes de irnos de nuestras casas o también dormir, no cuesta nada, un minutito, revisar si dejamos todo apagado y después podemos descansar tranquilamente. Y en ese sentido, los uruguayos deberían contar todos con algún artefacto de extinción de incendios en su hogar. Uno que lo ve, digamos, en hospitales, empresas, en fin, lugares de comida o de educación. ¿Debería cada domicilio contar con algún artefacto? Sí, no es exigencia. La exigencia de la ley 15896, artículo 4, exige a todos los locales comerciales y viviendas más de un núcleo familiar. Pero de todas maneras no está mal de tener un extintor en su casa. Es simplemente ir a los locales correspondientes y autorizados para la venta y comprar un extintor. En este caso, ¿cuál se aconseja? Un extintor de polvo que sirve para todo tipo de materiales, ya sea sólidos, líquidos y eléctricos. Cada año, por supuesto, renovamos esta charla, este diálogo respecto a las medidas de seguridad. En ese sentido, ¿los uruguayos han atendido estas medidas o todos los años pareciera que se repiten los mismos casos? La prevención está bárbaro y ustedes hacen con que eso llegue rápidamente a las casas de las personas. De todas maneras, lamentablemente, ustedes han visto y han tenido conocimiento que las cosas pasan por los descuidos, imprudencias y demás. Hasta ahora hemos tenido más o menos unos 17 fallecidos de lo que va de este año, de este año, en todo lo que es situación de incendio. No nos podemos olvidar que hubieron esos dos casos de un número importante, ya sea el hogar de anciano y el caso de Paysandú. Terrible. Sí, en 2014 hubo 28 personas fallecidas. Lo triste y lo que genera además impotencia, además de las vidas perdidas, es que en la mayoría de los casos son incendios evitables. Exactamente. Hay algunos que pueden ser evitables y hay otros que son intencionales. De todas maneras, la gran cantidad de las personas que se han muerto justamente eran posibles de ser prevenidas. ¿Por qué? Porque fueron situaciones de un mal mantenimiento de un aparato de calefacción, como estamos hablando en este tema, o un descuido o una imprudencia que suele suceder muy a menudo. Bien, recordemos entonces, ante cualquier situación que se registre, cuáles son las formas de comunicarse con el Cuerpo de Bomberos. Ahí está. Con el Cuerpo de Bomberos tenemos el número de emergencia que es el 104 y el 911. De todas maneras, siempre decimos, cuando hay más de una persona en ese lugar, ya sea una vivienda o un local comercial, identificar o señalar, llamar a bomberos, porque todo el mundo tiene la mentalidad, vamos a llamar a bomberos y nadie toma esa decisión. Entonces, llamen a bomberos, traten de lograr la extinción. En caso que logren la extinción, bárbaro, vuelven a llamar en caso que quieran y de todas maneras nosotros vamos a concurrir para ver si realmente fue lograda la extinción correctamente. Porque uno piensa de repente, sí, logré la extinción puntual y quizá haya algún pequeño foco que en ese caso personal experimentado y autorizado como el del Cuerpo de Bomberos puede detectar. Exactamente. Oficial Mariana Vivone, muchas gracias por favor. estar esta mañana aquí en Buen Día Uruguay y por supuesto valiosos consejos para nuestra teleaudiencia. Bárbaro, las órdenes.